Herencia contra herencia. Esta semana se habló y mucho de la famosa herencia que dejará el gobierno de Mauricio Macri. Y también se reflotó la herencia del kirchnerismo. Este tipo de herencia que los dos sectores, estos dos sectores políticos, estos dos sectores partidarios, que intentan enrostrarse entre unos y otros, a modo de justificar quién es el menos malo. Porque esa es la realidad. La intención es justificar quién es el menos malo. Porque cuando uno entra a mirar los números, se va dando cuenta que no son muy diferentes. Sí, quizás en el contexto, porque de un lado te dicen, bueno, pero nosotros no teníamos la soja 600, del otro lado te dice, sí, pero nosotros no teníamos los dólares que le pidieron al Fondo Monetario Internacional. Y así, ¿no? Se van tirando la herencia. Y digo menos malo también porque las dos herencias, si las mirás de manera imparcial, es decir, sin tener el fanatismo K y sin tener el fanatismo M, si mirás esa realidad, porque en matemática los números son exactos. 2 más 2 es 4. Ahora, el que quiere ver 5, y bueno, eso es otra cosa. Eso ya es una persona mitómana, que miente y se miente de manera compulsiva. Y digo que estas dos herencias son odiosas porque ninguno de los dos sectores políticos puede decir que dejó endiosado o que dejó en pleno desarrollo el país. Ni el país que Macri recibió en el 2015, donde hay que recordar, también porque esta semana se habló y muchísimo y se va a hablar más, cada vez más, y más se va a hablar cada vez que se acerque el 10 de diciembre, y hablo de los nombramientos en planta, y hablo de las designaciones, porque la mayoría de los gobiernos cuando se van, también van acomodando algunas cositas y algunos trabajadores. Y también van dejando algunas bombas, entre comillas, como para empiojar la cancha. Y digo que la herencia, ni la de Cristina ni la de Macri que recibió en el 2015 un tramo muy difícil, porque el último tramo de Cristina Fernández de Kirchner, en el 2015, antes de llegar al 10 de diciembre, que, digamos la realidad, dejó sin reservas el Banco Central. Es decir, vació todas las cajas. Recuerden también esos fallos que llegaron por parte de la Corte, que le devolvía la plata a Córdoba, a San Luis, de tantos años de retenciones, que se le había justamente, valga la redundancia, retenido a todas las provincias sus aportes que iban para el ANSES, que después tuvo que devolver, y después llega Macri y les devuelve a todas las provincias el 3%, el 15%, pero de a cuotas del 3%. Y en los últimos 23 días de Cristina Fernández de Kirchner al poder, o en el poder, designó embajadores y una ola de contrataciones en planta permanente. Por eso digo que también hay que mirar lo que hace Macri. También hay que mirar lo que hace Macri en estos últimos tiempos. Y esto que te contaba de Cristina lo va marcando el propio boletín oficial. Cuando vos mirás el boletín oficial de aquella época, es un verdadero festín, ¿eh? Fue un verdadero festín lo que hizo en los últimos 30 días Cristina Fernández de Kirchner, engrosando el gasto, porque eso es gasto. Eso es déficit para el Estado. En noviembre del 2015
la presidenta firmó decretos que sumaban 101 trabajadores en planta permanente del Estado Nacional. A eso hay que sumarle otros 117 trabajadores que pasaron a planta permanente. Y también la convocatoria a cubrir 1.500 cargos en el Hospital Posadas, que se concretaron finalmente en el 2015 cuando se dio el recambio y cuando llegó Mauricio Macri al poder. En aquella época, por el decreto número 2402, que figura en el boletín oficial, Cristina estableció el pase a planta permanente de 49 contratados en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ya en aquella época, Desarrollo Social, ¿quién la conducía? Alicia Kirchner. Y también donde pisaba ahí muy fuerte la cámpora, ¿no? Todo esto a través también del secretario de Organización y Comunicación Comunitaria, y también diputado nacional electo Rodrigo Rodra Rodríguez, y el subsecretario de Juventud Facundo Tagnanelli. Pero con todo esto que te estoy diciendo no alcanzó, porque CFK también designó a otros 52 trabajadores en planta permanente a través del decreto 2373, que fueron al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Eso es el SENASA. Un organismo, el SENASA, que es descentralizado, pero que está en la órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y también 101 pase a plantas permanentes, de otros 190 que fueron convocados por el Ministerio de Salud para cubrir distintos cargos en ese ministerio. Esto, bueno, ya se sumaba en aquella época a los habituales nombramientos que recibió el nombre de hormiga. El nombramiento hormiga, de a poquito. 2, 3 acá, 5 por allá. Lo cierto es que también se dieron contrataciones y prórrogas de contratos por 180 días. Eso era el nombramiento hormiga. Hacer un recuento de todos los nombramientos hormiga que se dieron en el último tramo, en los últimos 40 días de la presidencia de Cristina Kirchner en el 2015, realmente créanme que es un laburo de hormigas, porque las hormigas laburan mucho. Es increíble cuando uno va mirando el boletín oficial. Bueno, lo cierto es que así siguió, ¿no? Meses después, 197 empleados en PAMI, en Cancillería metió 755 personas, en el Ministerio de Economía 898 personas, en Justicia 453, en Desarrollo Social 1000. Todo esto en el último mes y medio del mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso pido que también los ojos estén bien abiertos con relación a lo que va a ser en los últimos días Mauricio Macri. Porque las herencias, esta es una de las herencias que dejó el kirchnerismo, una de las tantas. Ahora, intentemos que tampoco esto sea una fiesta para Mauricio Macri, una fiesta de la dedocracia, una fiesta de un festival de designaciones en planta permanente, porque eso es gasto para los argentinos. Y también hay que pedir que empiecen a cumplir con realmente los concursos del Estado. El que quiere estar en el Estado tiene que concursar. Tiene que ganarse el lugar. Al menos en ciertos cargos. Al menos en ciertos cargos. Lo cierto es que la herencia que también hoy se habla en la Argentina de lo que va a dejar Mauricio Macri, recordemos que en el 2006 se regresó a las publicaciones del INDEC, porque estaba intervenido el INDEC, con Guillermo Moreno en el último paso del kirchnerismo, pero en el 2006 el gobierno de Macri reflotó esas estadísticas que estaban escondidas en un cajón, manipuladas tal cual. Por eso también es muy difícil contrastar una herencia con la otra, porque los números del INDEC, de una institución democrática intervenida y manipulada, es muy difícil de creerle. Esto es como que venga, a ver, el pastorcito mentiroso, ¿recuerdan la fábula esa? Y te diga, pero te estoy diciendo la verdad, y no le vas a creer. Es bastante engañoso, al menos, poder confiar en algo que no fue creíble o que intentó
y que de hecho se logró esconder los números. Entonces, cuando se compara una herencia con la otra, y la verdad que no se puede comparar. No hay una comparación, no hay parangón alguno. Y digo que en el 2006, bueno, supimos que uno de cada tres argentinos era pobre, es decir, el 6,3% de la población es indigente, o era indigente en esa época. Hoy en día se fue por encima del 7,4% esa indigencia. Y la pobreza creció. Pero partiendo de la base ahí, partiendo de un 32% en el 2016. Hoy terminamos casi por encima, casi llegando al 40%. Sí, quizá había también pobres en esta Argentina. Es decir, una herencia que, manipulada o no, también dejaba el kirchnerismo. Y que también va a dejar Mauricio Macri, que las engrosó. Entonces, los gobiernos vienen. Hoy se habla de las herencias, herencias contra herencias. Se enrostran a quién dejó más pobres que quién. Por eso te digo, es una falta de respeto para los argentinos que vengan a querer hablarnos de herencia. El que quiere llegar a la presidencia, el que quiere gobernar, el que quiere ser intendente de un municipio, el que quiere ser concejal, diputado, sabe dónde se está metiendo. Y si no, que no se presenten directamente. Pero después no me vengan a mí a llorar en conferencias de prensa, en cadena nacional, a decirme, no, pero la pesada herencia. La pesada herencia también. Se lo decíamos a Mauricio Macri, basta ya con la cantinela de la pesada herencia. ¿Hasta cuándo funcionó? ¿Hasta cuándo la estiró? Hasta perder las elecciones. Y es eso donde va a terminar. Alberto Fernández se encara por ese lado. Aquí hay muchas cosas para hablar y para solucionar en la Argentina. Que hace 30 años, la inflación es de 70, hace 70 años. La pobreza en la Argentina y el desempleo, que no podemos dar un salto de calidad y tener superávit en el Estado, viene hace 30 años en la Argentina. Hace 30 años no se puede solucionar problemas que en los últimos 30 años te prometieron que iban a resolver. Te prometieron que iban a resolver. Todos te prometieron que te iban a dar más trabajo, que iban a haber un futuro más promisorio para tus hijos, para tus nietos, que ibas a cobrar más, que los jubilados iban a ser reconocidos. Los jubilados están siendo, hace tiempo están con la manito adelante y recibiendo las migajas que le quieren dar. Porque algunos se patinaron después de la restatización de las AFJP. Se patinaron la guita. Y porque otros también se la timbearon en los últimos tiempos. Entonces, la Argentina que merecemos no es la de enrostrarse la herencia contra la herencia. Porque ninguno dejó algo bueno. Ninguno dejó algo que uno diga, bueno, son los mejores. No, son los menos malos. Son los menos malos, en última instancia. Pero créanme que tienen todas las manchas, Porque si hay algo que no se puede discutir es que a Mauricio Macri le fue mal. Económicamente le fue mal. Muy mal. Ahora, tampoco está bueno intentar de sacar ventajas, siendo que tenías el Instituto Oficial de Estadísticas y Censos intervenido. Y donde había una manipulación feroz, que instituciones internacionales de los derechos humanos también hablaban, porque saben que también forma parte de los derechos humanos conocer la pobreza, conocer la indigencia, conocer la calidad de vida, porque a partir de ahí sí se pueden desplegar políticas públicas y políticas de Estado para intentar subsanar o incluir, generar esa inclusión que muchos se golpean el pecho. Claro, pero simplemente la inclusión forma parte de palabritas, de terminologías, y no de la realidad. No de sacar a la gente de la pobreza, de no generar más trabajo, de no generar mejoras en la calidad de vida, en la salud, en brindar más techos a los argentinos. Entonces, el que quiere ser candidato a algo que lo entienda, quejarse de la herencia que recibió, es como reconocer la mediocridad de desconocer a dónde uno se está metiendo. La herencia contra herencia simplemente nos marca
no quién es el más bueno, sino quién es el menos malo. Yo soy lo que hago.